Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia. Hoy es 13 de marzo de 2025, 17 horas. La verdad que el evento de hoy es un evento que nos honra a nosotros, a la Asociación Abogados del Fuero, porque tenemos dos personas que admiro en lo personal, que los conozco hace muchos años. Con el doctor Romualdi estamos en algún curso de posgrado. Al doctor Duarte lo conozco de la profesión y de su paso por la Universidad de Buenos Aires. El tema en cuestión es el debate sobre el fallo Levinas de la Corte Suprema y el trasfondo de todo esto, que es la posibilidad, primero, de que las sentencias de las cámaras nacionales sean revisadas por el tribunal local. Y en segundo orden, lo que subyace es el traspaso de la justicia nacional, en todo o en parte. Pero más que lo que tengo yo para decir, están todos acá para ver qué es lo que van a decir estos dos grandes exponentes, que son verdaderos doctores en Derecho, porque tienen doctorado. Los voy a presentar brevemente. El doctor Emilio Elías Romualdi, ex juez del Tribunal de Trabajo número 6 de San Isidro, doctor en Derecho por la Universidad Kennedy, director del doctorado en Derecho de la Universidad Kennedy, subdirector de la especialización en Derecho Aeronáutico y Espacial, tiene doble especialización el doctor, es profesor titular de posgrado en la Kennedy, del doctorado en Derecho en la Universidad de Rosario, en la Universidad de la Defensa, es profesor titular de grado en la Universidad Católica de La Plata, en la Universidad Abierta Interamericana. Colaborador permanente editorial en Microjuris Argentina, la ley Legister, ex EJ Editores, evaluador de la CONEAU para carreras de grado y posgrado en Derecho Laboral, árbitro de publicaciones jurídicas en Brasil y Colombia, autor de libros sobre diversas materias y sufrido hincha de Ferrocarril Oeste. Voy a sumar, eso no lo pongo yo, porque es un fiel hincha de Ferrocarril Oeste. Y ahora voy a decir el currículum del doctor David Duarte, que también es extensísimo y lo ha reducido. Es doctor en Derecho, es profesor de la Universidad de Buenos Aires en la maestría y el doctorado, profesor de doctorandos en definitiva, diplomado de estudios avanzados del doctorado en Economía Industrial y Relaciones Laborales de la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Recientemente se recibió de especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia. Es profesor invitado en la Universidad San Carlos de Guatemala en maestría y doctorado. Profesor en la UNE de Corrientes, en la Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, en la Universidad Nacional de La Plata, y también fue adjunto en Derecho del Trabajo de nuestra querida Universidad de Buenos Aires. La verdad, reitero, es un honor para nosotros tener dos expositores de este nivel, de esta talla jurídica, que tienen posiciones tal vez disímiles y que las van a exponer ambas sin dudas con mucha solvencia. El primero en exponer va a ser el doctor Emilio Romualdi, así que Emilio, te pongo en spotlight para que seas la figura en este momento. Vas a hablar entre 15 y 20 minutos, después va a exponer el doctor Duarte y después vamos a dar más o menos 5 o 10 minutos para cada una de las réplicas. Así que muérdanse la lengua y no interrumpan al otro, así después hacen una réplica bien académica, porque les aseguro que esta clase de eventos académicos no solo que se ven por muchas personas en vivo, sino que esto va a ser material de consulta para muchos otros al momento de tomar una decisión, en el caso de los que están de un lado del mostrador, y para los que somos los operadores del derecho de este lado del mostrador, exponer argumentos en uno y otro lugar, dependiendo de quién sea la persona que haya que defender. Así que, sin mayores preámbulos, tiene la palabra, el cronómetro corre para Emilio Elías Romualdi. Adelante, Emilio. Bueno, ¿qué tal? Esta es una discusión con David que venimos desde el 27 de diciembre discutiendo, 28, discutiendo este tema. A ver, voy a ser muy conciso en el planteo. Primero, más allá de cómo fue la dinámica que generó el precedente Levinas o Ferrari en realidad es el incidente Levinas en el expediente Ferrari con Levinas. Lo que hace la Corte en este expediente
siguiendo una línea de pensamiento que venía expresando desde el 2015, es establecer los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando interviene la denominada justicia nacional. En realidad, yo podría decir que es una continuación o una continuidad, porque el propio fallo lo refiere, de Estrada y Di Maggio. Hace exactamente lo mismo que hizo en Estrada y que hizo en Di Maggio, es decir, estableció los requisitos de admisibilidad del recurso. Les recuerdo, ¿qué hizo en Estrada y Di Maggio? Antiguamente, cuando un expediente en las distintas provincias de nuestro país quedaba firme, no que quedaba firme, se expedía la máxima autoridad dentro de los recursos ordinarios, es decir, las cámaras, o en el caso de los tribunales de única instancia, los tribunales de única instancia, contra esa sentencia de cámara o de los tribunales de única instancia se interponía el recurso extraordinario federal. Lo que hizo la Corte en Estrada y en Di Maggio es decir, señores, a partir de ahora no se va a considerar sentencia definitiva la que agota los recursos ordinarios, sino que se requiere agotar los recursos extraordinarios en cada provincia y para que se expida el máximo tribunal de la provincia, y contra esa sentencia del máximo tribunal de la provincia se tiene que interponer, hacer la sentencia definitiva contra la que va a interponerse el recurso extraordinario federal. El único lugar donde no ocurría esto es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contra la sentencia de Cámara, como era antes de Estrada y Di Maggio, en el resto del país, se podía interponer el recurso extraordinario federal. O sea que el fallo lo único que hace es establecer, digamos, sigue la línea o tiene la misma naturaleza de Estrada y Di Maggio en cuanto a establecer cuáles son los requisitos formales de procedencia del recurso extraordinario. Esto por un lado. Segundo tema que yo veo que se ha discutido mucho es el tema de la naturaleza jurídica, eso que nos gusta a los abogados, la naturaleza jurídica de la Ciudad de Buenos Aires. Y la Corte, en el precedente gobierno de la ciudad con la provincia de Córdoba, estableció con la única disidencia real, porque la disidencia parcial de Rosenkrantz no hace al fondo de la cuestión, estableció en dicho precedente que a partir de la reforma del año 94, que incorporó el artículo 129 de la Constitución, la ciudad de Buenos Aires tiene un estatus de ciudad constitucional federada. Ello significa que es ciudad, por sus características demográficas, es ciudad constitucional porque es la única designada expresamente por su nombre con atributos específicos, a diferencia de las otras ciudades que son aludidas genéricamente al tratar los municipios de provincia, y es federada porque integra de modo directo el sistema federal argentino conjuntamente con los restantes sujetos políticos que la componen. Yo acabo de leerles estrictamente un resumen de lo que dice, el fallo. Entonces, si es provincia, no es provincia, ¿qué es? Y para la Corte, que es el último intérprete de la Constitución, es una ciudad constitucional federada con estas características, con las atribuciones de legislación y de jurisdicción. Y cuando hablamos de jurisdicción, nos referimos a la facultad que tiene la ciudad de sus tribunales ordinarios resolver las causas propias en donde interviene la justicia ordinaria, como en el resto del país son la justicia provincial, en el marco de la ciudad. Se dictó, después de la reforma del 94, se dictó una ley que la propia Corte Federal en diversos fallos ha dicho que era una ley de carácter transitorio, la denominada Ley Cafiero. Y luego se dictó en el marco de la ciudad, algo muy particular, se dictó una constitución. Fíjense que la Constitución Nacional dice que la ciudad va a dictar su estatuto, sin perjuicio de lo cual, cuando se convocó para el estatuto, terminaron dictando una constitución similar a la constitución de cualquier provincia.
En el marco de esa Constitución se dicta el artículo 106, que establece la facultad de los tribunales, de los juzgados de la ciudad, para resolver las controversias propias de los habitantes de la ciudad. A ver, cuando decimos habitantes, tengamos en cuenta, y esto a mí nunca se me escapó, que sobre todo en el caso de las personas jurídicas, hay muchas personas jurídicas que por un hecho histórico, de tradición o lo que fuese, tienen su domicilio social en la ciudad de Buenos Aires, pero que tienen actividades en el resto del país. Y que muchas veces, producto del domicilio, las causas de carácter común que pudieran derivarse por algún conflicto que pudieran tener en algún lugar del país se tramitan ante la justicia ordinaria. De manera que el estatus de la ciudad no es el de no es una provincia y la Corte ya ha determinado cuál es el estatus jurídico de la ciudad. Ciudad constitucional federal y con todas las características que acabo de decir. Luego, el problema de la mayoría del fallo, me parece que es una discusión. La Corte cuando dicta un fallo es un fallo de orden institucional. Si nosotros dijéramos que un fallo deja de tener vigencia porque los ministros de la Corte ya no están más, la mayor parte de los fallos del ámbito del derecho laboral, del derecho civil, del derecho comercial que ha dictado la Corte, en los últimos años tampoco tendrían vigencia, porque muchos de los ministros que dictaron esos fallos no están más en la Corte, y algunos de los fallos que solemos reiterar como válidos y vigentes, que ya no hay ningún ministro que lo dictó, incluidos Estrada y Di Maio. Es decir, el hecho de la mayoría, si quien, como en el caso de Maqueda, que estaba y ahora ya no está, eso no le cambia la naturaleza. Es cierto que la estructura de la ciudad de Buenos Aires, de la justicia de la ciudad de Buenos Aires, es anterior a la reforma del 94. Tanto es así que está reglamentada por el decreto ley 1285/58, dictado por la Revolución Libertadora. El presidente provisional de la Revolución Libertadora dicta el decreto 1285/58. Cuando yo estudié Derecho hace muchos años, mejor no acordarse cuántos, cuando estudié Derecho Procesal, la parte general me impactó mucho como estudiante, no sé por qué en ese momento, pero quedó en mi cabeza esta idea. Oderigo critica la distinción del decreto 1285 porque dice que, bueno, que dada la naturaleza que tenía la ciudad antes de la reforma del 94, él no lo sabía que iba a haber una reforma posterior, todos los juzgados eran federales y que por tanto no tenía que haber esta distinción, que se había hecho solamente para distinguir las causas que eran típicamente federales, como en cualquier resto del país, viejo artículo 100, actual artículo 116 de la Constitución Nacional, y de las justicias, de los conflictos propios de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, o donde correspondiera la competencia en función del domicilio y demás. De manera que la Corte viene diciendo, desde el año 2015, desde Nisman, viene diciendo que, bueno, que la justicia, la denominada justicia nacional, tiene un carácter transitorio. Yo quiero hacerles una aclaración. Hoy leía a la mañana un libro de derecho laboral, no importa cuál, una ley comentada, y bueno, seguramente debe haber sido escrito antes del fallo de la Corte, de la Corte Federal, de la Corte Suprema de Justicia, y hablaba del despido por causa de matrimonio y refería a dos fallos de la plenario, un fallo plenario y otro fallo de la Justicia Nacional del Trabajo. Y decía que entonces no se presumía el carácter discriminatorio del despido del trabajador varón. Y terminaba ahí el análisis. Y digo, caramba, desde el año 85 en la provincia de Buenos Aires, por un fallo cuyo primer voto fue el de Juan Manuel Salas, la provincia de Buenos Aires tuvo doctrina legal en sentido contrario, y es que el varón también estaba alcanzado por la protección del despido por causa de matrimonio. Y esto
viene a cuento porque había una idea, o hay una idea, y a mí no se me escapa que incluso muchos tribunales superiores de provincia, no todos, siguen los criterios de las cámaras de capital, que los fallos que dictaba la denominada justicia nacional tenía efecto en todo el país, y no es así. Miren, tanto ya me ha pasado a mí como juez en San Isidro que vinieran abogados a discutirme el criterio porque me decían, no, pero el plenario número tal dice tal cosa. Y yo le decía, no, amigo, pero la Corte de la provincia dice otra cosa. Y yo soy tribunal inferior de la Corte. Los fallos de la Cámara Nacional territorialmente terminan Río de la Plata, General Paz, Riachuelo. Ahí se terminó. Después que algún tribunal superior lo tome como referencia, pero eh, no es una justicia, no, digamos, más allá del título de nacional y más allá de que ha sido integrada en muchas cámaras han sido integradas y siguen estando integradas por prestigiosos juristas, su extensión territorial es la ciudad de Buenos Aires, más allá, por ejemplo, en derecho laboral hay muchas incidencias con la Corte de Provincia. En la provincia de Buenos Aires se le agrega el sueldo oral complementario a la mejor remuneración normal y habitual. En fin, hay una cantidad de cosas que son, que son diferentes y que son las que se aplican en la provincia. Hay abogados que han planteado el recurso de inaplicabilidad en la provincia de Buenos Aires contra una sentencia de un tribunal de grado en base a un fallo, a un plenario de la Cámara, lo cual es absurdo, porque solamente procede el recurso contra cuando se viola la doctrina legal de la Corte de Provincia. Entonces, siempre la justicia nacional fue una justicia territorial. Nunca excedió el marco de la ciudad. Y nunca excedió el marco de la resolución de las controversias que son propias de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires con las características que acabo de decir en el caso de las personas jurídicas que tengan domicilio en la ciudad. Luego del 94 y con el nuevo estatus hay no solamente la Corte, hay prestigiosos constitucionalistas. Voy a dar un prestigioso constitucionalista que no está de acuerdo en nada con la actual administración ni con que es Gil Domínguez, que ha estado siempre cerca del radicalismo cercano a la anterior administración del Poder Ejecutivo, que en un trabajo muy extenso en la ley dice que, bueno, que más o menos lo que yo estoy diciendo mucho antes, en el 2016, mucho antes de este reciente fallo. Por otro lado, la Corte en el año 2019, en Bazán, dijo algo que, esperen que lo quiero leer y no puedo acceder al archivo. Ahí está. Dijo, en el caso Bazán, por una cuestión de competencia, dijo, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires es el órgano encargado de conocer en los conflictos de competencia que se susciten, como en el caso, entre dos órganos jurisdiccionales con competencia no federal, con asiento en esa ciudad. Por ello, oído el procurador fiscal, remítase en las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma a sus efectos y hágase saber al juzgado en lo penal contravencional y falta de la ciudad y al juzgado nacional de menores. Es decir, ya la Corte, en este fallo y en otros también, pero digamos, en este fallo, con mucha precisión, dijo, señores, el órgano de alzada o el órgano de... es el Tribunal Superior de la Ciudad. Creo que el fallo que dictó recientemente un juez de primera instancia por un amparo que planteaba la Asociación de Magistrados, creo que la Asociación de Magistrados lo planteó en función de este precedente que acabo de decir. Ahora bien, ¿a qué se limita este fallo? ¿A qué se limita este fallo? Al recurso extraordinario federal. Digamos, no es que no hay previsión normativa que haya ninguna otra forma de revisión de las sentencias de las cámaras de la Ciudad de Buenos Aires por el Tribunal Superior de la Ciudad, si no es en el marco del recurso extraordinario federal. La ley 402, que ya prevé el recurso de inconstitucionalidad y que se tramitaría
el recurso de inconstitucionalidad por la sentencia dictada por la Justicia Nacional, en la ley 402, que comentó extraordinariamente bien Guido Rizzo con un prólogo de Vidal Campos. Guido me ha reconocido que Vidal Campos estaba de acuerdo con esto que él estaba escribiendo en el libro, pero bueno, él se refiere a la parte procesal. Está prevista la norma específica para tramitar el camino del recurso extraordinario federal vía recurso de inconstitucionalidad y luego llegar a la Corte. De hecho, en la provincia de Buenos Aires no hay un recurso específico, lo que motivó mucha confusión cuando fue Estrada y Di Maio, porque algunos serían el recurso de inconstitucionalidad, que está previsto en la Constitución provincial, y ese no es el camino, sino el recurso de inaplicabilidad de ley. Entonces, acá, primero, el camino el último órgano de resolución siempre va a ser, existiendo una cuestión federal, la Corte Federal. Si no hay una cuestión federal, el Tribunal Superior de la Ciudad no tiene injerencia, porque solamente puede intervenir cuando haya una cuestión federal que habilite eventualmente la existencia del recurso extraordinario federal. Si no hay cuestión federal, no hay posibilidad de que el Tribunal Superior de la Ciudad modifique, o no debería haber posibilidad de que lo modifique. En todo caso, la Corte Federal confirmará o no confirmará lo que resolvió el Tribunal Superior de la Ciudad. Todos los fallos plenarios que han dictado los jueces, las cámaras son con todo respeto, son absurdos, porque en definitiva lo único que hacen es generar más confusión o más drama al drama que tiene el profesional que va a litigar. Porque ahora el profesional va a tener que presentar el recurso, le van a rechazar, entonces va a tener que presentar una queja, el Tribunal Superior de la Ciudad va a pedir que le remitan el expediente, se planteará una contienda de competencia entre quién es el que debe resolver. Finalmente la Corte Federal va a decir que vaya al Tribunal Superior de la Ciudad. Y la verdad que someter a todo este dislate al abogado que litiga es innecesario. Cuando estamos hablando de un 10, un 15%, ustedes quieren mucho un 20% del total de las sentencias que se dictan, que son las que habilitarían el recurso extraordinario federal. No habiendo recurso extraordinario federal, el Tribunal de la Ciudad no tiene facultades para revocar ni rever ninguna de las sentencias que dicten las cámaras. Yo entiendo, no voy a hablar de privilegio, porque para mí privilegio es cuando uno tiene un derecho sin contraprestación, y no es el caso. Yo entiendo la situación de confort, la situación en la que se encuentran los denominados jueces nacionales y todo lo que esto genera. Pero bueno, es como se ha interpretado, como ha interpretado la Corte como último intérprete de nuestra Constitución. Porque no es que cuando nos gusta es el último intérprete y cuando no nos gusta no es el último intérprete, es el último intérprete, ha hecho la interpretación del 129, ha hecho la interpretación de la naturaleza de la ciudad. Y lo que hay que hacer es efectuar un traslado adecuado. La estructura del Poder Judicial de la ciudad está en el artículo 7 de la Ley 7 de la Ciudad Autónoma. Otro dislate. ¿Por qué dislate? Porque si vamos a hacer la transferencia, no se pueden transferir la totalidad de las causas, porque algunas causas que tramitan ante la Justicia Nacional, supongamos en laboral las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, que por ejemplo es el personal embarcado o el personal navegante, le cabe a la justicia federal. Interviene en la justicia nacional porque está todo dentro del decreto 1285. Entonces, hay una gran cantidad, habría que hacer una estadística y hacer un trabajo serio estadístico para ver cuántas de las causas que tramitan ante la denominada justicia nacional son las que pueden ser tramitadas ante la justicia de la ciudad y cuáles no, cuáles van a quedar en el marco de la justicia federal o de la órbita de la justicia federal. Con lo cual que habrá que decidir y modificar la estructura administrativa para ver si todo eso va a contencioso administrativo, ahí habría suicidios varios por el volumen de trabajo y la estructura actual, o se transfiere parte de la estructura que existe y se deja parte y tenemos la justicia laboral federal de la Ciudad de Buenos Aires para las causas. Eso hay que estudiarlo.
y hacerlo con seriedad, con estadísticas, con proyecciones. Porque si no, Emilio, es todo, sí, ya da- termino, dale. es todo a la buena de Dios. Y eso yo sé que son muchos años, es la costumbre, lo que siempre fue y el cambio siempre nos preocupa. Pero bueno, es el camino que se está marcando y lo que hay que hacer, en cambio de generar resistencias innecesarias, creo, es generar un ámbito de colaboración y trabajo para que este sea un proceso ordenado y que no perjudique a los litigantes y a los abogados. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, Emilio. Tenemos ahí un montón de cosas. Gracias también por el humor que siempre le pones. Para mí es el último intérprete de la Constitución, pero no para legislar. Y te lo dejo ahí. Después me contestás. Y vamos con David Duarte. David, tus 20 minutos. Adelante. Bien, la réplica la vamos a dejar para después. Yo por ahora lo único que voy a decir respecto del fallo Levinas es que es un fallo que elude normas vigentes. Este es el principal problema del fallo y que es lo que genera el mayor trastorno para el justiciable. Y obviamente quien lo representa, su abogado, que es el que tiene que instrumentar la forma, dar contenido, el contenido adjetivo para poder llegar a buen puerto, una causa determinada, acá se le ha metido un obstáculo. Y ese obstáculo lo ha generado la propia Corte. Por eso mi crítica al fallo Levinas no pasa tanto de si hay que crear o no la justicia para tratar derecho de fondo en el ámbito del Estatuto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa es una discusión aparte, ese es un tema aparte. Acá el tema es, en lo concreto, es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud del cambio de su integración, es decir, con nuevos jueces, empezó en diciembre del 2015, acompañado con un cambio de gobierno, sentencias que empezaron a recoger criterios por los cuales se empezó a machacar que los casos de conflictos de competencia lo debía resolver el Superior Tribunal de la Ciudad. Y esos fueron los casos, como bien lo citó Emilio, Nisman, el caso Corrales, que son los primeros casos donde la Corte, y después Mansilla, son casos de derecho penal, casos donde hay una norma, que también la citó Emilio, que es la 1285/58, que es la que en artículo 24, inciso séptimo, da facultades de intervención a la Corte para resolver casos de competencia cuando no hubiese en una determinada jurisdicción un superior común. Y esto es lo que da, digamos, el puntapié inicial para que la Corte asuma una función, diría yo, legiferante, que está pendiente por parte del Congreso, dado que hay una transitoriedad, pero esa transitoriedad deriva de otra anterior, que es porque el espacio donde está ubicada la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es capital federal y es con carácter transitorio. Es decir, podría ubicarse la capital de nuestro país en cualquier otra parte del territorio nacional. Yo siempre propongo, frente a estos embates y estas discusiones, que sea La Matanza, ya dado que su densidad poblacional permitiría la ubicación allí de la capital federal. No sé si recordarán a Alfonsín, que decía que Viedma podría ser la capital. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mentada transitoriedad tiene que ver con eso. Lo otro es una cuestión que depende del interés del gobierno nacional. No depende del interés de uno de los poderes del Estado que no tiene facultades para representar dichos intereses.
Y cuando digo esto, los intereses del gobierno nacional están plasmados en la Constitución, desde el artículo 1 hasta el último. Y esto es lo que estructura la necesidad de que los derechos que están regulados en nuestra Constitución requieren de una reglamentación cuando estos exijan por sí mismos acudir a determinadas circunstancias, como sería esta de algo que está pendiente. Por ejemplo, la de creación de juzgados. Esto no surge claramente del artículo 129. El artículo 129 claramente da a el Poder Legislativo la facultad de reglamentar ese derecho constitucional, porque es lo que corresponde. Por eso mi crítica se fundamenta en que el fallo Levinas elude las normas vigentes. ¿Cuáles son las normas vigentes que elude la Corte? En mi opinión, elude la 4055, el propio decreto ley 1285/58, especialmente el artículo 24, inciso séptimo, y elude también la 24.588, llamada ley Cafiero. Y esto está claro y expresamente dicho en el segundo párrafo del artículo 129 de la Constitución Nacional. Ese segundo párrafo, el fallo Levinas lo ignora totalmente. Esa es mi crítica al fallo y que por lo tanto, de ahí tenemos otro obstáculo, porque siguiendo esta línea de razonamiento, digo, si las facultades de la Corte están asignadas por la Constitución Nacional en los artículos 116 y 117, la reglamentación de estos derechos están dadas por las normas que mencioné anteriormente. Me faltaría la ley 27 y falta otra norma que singularmente, y lo digo porque Emilio no la mencionó, que es la 13.998. La ley 13.998 es la creación de la organización de la justicia nacional y federal. Esto se da en el año 1950. El decreto 1285/58 dice derogarla, pero no obstante, hay fallos, y no me voy muy lejos, fallos de hace 2 años, Barbera, por ejemplo, Barbera, un caso de competencia, empleo público. Se resuelve en la Cámara Nacional de Apelaciones, que no es competencia, se discute, entonces va a la Justicia Contenciosa Administrativa Federal. Y el fiscal cita la 13.998, que es esta norma, que es la que le da competencia precisamente a la Justicia Nacional y a la Justicia Federal, y establece las diferencias entre la Justicia Nacional y la Justicia Federal. ¿En qué materias? ¿En qué temas? Pero ¿qué pasó? La historia, obviamente, se la llevó por delante, porque se sancionó la 18.345, que es la ley de ordenamiento, de organización de la justicia, mejor dicho, organización del procedimiento de la justicia laboral en Capital Federal y en todas sus jurisdicciones. Y por lo tanto, esa norma quedó como superada por el decreto 1285, que mencionamos, y ahí es donde vamos al terreno de cómo hace la Corte para también eludir el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es la norma que rige para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y los juzgados inferiores. Y este es el obstáculo que tienen los abogados con este fallo Levinas, porque tienen normas procesales vigentes, tienen normas de organización de la justicia nacional y federal vigentes, que no han sido declaradas inconstitucionales y que por lo tanto, para cada caso concreto, deben ser aplicadas. Un juez que ignora estas normas con la invocación de un fallo de la Corte que no se apoya en ninguna norma.
Porque por más que haya una argumentación, que en mi opinión es un fallo totalmente dogmático, y uno podría entrar en la teoría del dogmatismo jurídico, a ver si esto es así. Y la verdad es que carece de técnica jurídica para decir que se ha apoyado en un sistema de estas características, porque ha eludido todas las normas vigentes, salvo que ese sea un nuevo principio del derecho. Eludir las normas vigentes por una razón jurídica trascendente que sería el inmovilismo, citado en uno de los considerandos del fallo. ¿Qué fundamento jurídico significa inmovilismo? ¿No está acaso un inmovilismo la creación del juicio por jurado? ¿No es acaso un inmovilismo la participación de las ganancias con control obrero del capital y meterse en la administración de la empresa? Uno podría citar inmovilismos que existen en la Constitución Nacional, pero hay allí, obviamente, una organización jurídica donde cada poder tiene una función y tiene su alcance y limitación. La Corte no puede hacer lo que quiere por el solo hecho de ser cabeza de poder del Poder Judicial. Está sometida a las normas. Los jueces integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación están sometidos a las leyes, ya los mencioné, las leyes estas, 4055, 1285 y la 24588, más, además, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es el que habilita la posibilidad de introducción de un recurso extraordinario. Ahora, ¿cómo hace la Corte para citar Estrada y Di Masio, de un precedente trascendente, para hablar de superior tribunal? Y ahí hace una especie de enroque, ¿no? Como se hace en el ajedrez. Entra a mover las piezas. ¿Y qué piezas mueve? Primero principal, que Estrada y Di Masio se refieren a provincias. No se refiere a esto de ciudad constitucional, de organización jurídica constitucional, y la reiterancia de denominar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de una determinada manera con el aditivo de constitucional, significa que no es preexistente a la Constitución Nacional. No hace falta decirlo, ya lo sabemos por los hechos, pero esto es importante decirlo, porque en virtud de los pactos persistentes es que existe nuestra Constitución. Y en la organización de nuestro país no fue territorio nacional para luego convertirse en provincia. Y si se tiene que convertir en provincia, hay un procedimiento para eso en la Constitución, porque si no hubiese un procedimiento en la Constitución, entonces tienen razón en hacer lo que hacen. Pero hay un procedimiento que es el artículo 13 de la Constitución Nacional si la quieren convertir en provincia. Para esto se necesita la voluntad de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. No hay otra forma de crear una provincia. Entonces, acá, ¿cuáles son los obstáculos que tenemos? Son obstáculos legales. Y la expresión, tanto del artículo 129 de la Constitución Nacional, donde habla de interés de la nación, como la ley 24.588, donde se define el interés de la nación, es ese interés de la nación que debe ser expresado a través de una ley nacional. Quiero decir, el Congreso de la Nación. No hay otro poder que pueda introducir esto, y si en tal caso es una cuestión de inmovilismo, debiéramos preguntarnos por qué razón en la ley bases, cuando hay un artículo expreso referido precisamente a que debía intervenir el Superior Tribunal de la Ciudad en estos casos, los legisladores no lo sancionaron, lo borraron del proyecto, y la ley base que se sancionó
no tiene ese artículo que tenía el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo. Es decir, acá solo hay un interés político del Poder Ejecutivo y no otra cosa. Por lo tanto, el Congreso se expidió sobre el tema el año pasado. No estamos hablando de que esto es algo que está pendiente, como dice la Corte, desde el año 94, inmovilismo. No. Cuando el Poder Ejecutivo le dijo ponga la intervención del Superior Tribunal de la Ciudad, el Congreso sanciona la ley base eliminando ese artículo. Es decir, no hay inmovilismo. Lo que hay es una voluntad política de no querer hacerlo, que es distinto. Y esa voluntad política la tienen los miembros de la Corte. La tienen tres tipos, dos santafesinos y un rosarino, y un cordobés. Esa es la pregunta que yo me hago, digo, pero ¿qué es esto? Necesitamos la manifestación de los representantes del pueblo, porque acá están involucrados otros intereses, son intereses que tienen que ver con el erario público y la coparticipación, de cómo se destinan los recursos, y ahí es donde está el interés del gobierno nacional. Y el gobierno nacional no se expresa solamente en el Poder Ejecutivo, tiene una estructura, y no se expresa solamente en el Poder Judicial, se expresa precisamente a través de la voz del pueblo, que es el Congreso, con el instrumento legal una vez sancionado. No tenemos ese instrumento legal, pero tenemos otros que están vigentes y que la Corte no declaró la inconstitucionalidad. Este es el principal problema. E inclusive cita un caso ahí en Levinas, un caso donde toma como antecedente un supuesto que venía del, ¿cómo se llama?, de la justicia penal, que no tiene nada que ver porque ahí sí se declaró la inconstitucionalidad de una norma procesal penal. Pero en este caso no hay ninguna norma declarada inconstitucional, por lo tanto son plenamente aplicables. Este es el principal problema que yo veo en este caso. Y reitero, esto no es una cuestión que está, digamos, de puja de si queremos o no que haya autonomía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga su justicia. A ver, acá hay una estructura constitucional que hay que respetar, aunque no nos guste, hay que respetar. Si no, no tenemos posibilidades de tener Estado de Derecho. Para tener Estado de Derecho tenemos que respetar las normas. Y el primero que la tiene que respetar es la Corte. Yo digo, vamos a suponer que estamos en presencia de una Corte que cree tener poder casatorio. Acá tenemos el otro problema. El stare decisis que se utiliza a nivel internacional en muchos modelos, principalmente el modelo estadounidense, y muchos dicen, como hemos copiado el modelo de Estados Unidos, entonces copiamos también la doctrina del precedente. Y esto es un debate, pero viejísimo, de constitucionalistas, de especialistas en procesal constitucional, cosa que debiéramos tener una norma de procedimiento constitucional, que no la tenemos. Hay algunas provincias que la tienen, obviamente para la justicia local, pero tendríamos que tener una norma de procedimiento en materia federal. Y de esa manera que estas cosas quedarían más claras. Y tendría limitaciones, obviamente, los jueces de la Corte. ¿Tiene facultades reglamentarias la Corte en materia procesal? Sí, por supuesto que la tiene. Acá nadie niega, pero guarda, dentro del Estado de Derecho, respetando las normas vigentes. Y la inconstitucionalidad de las normas debe ser, en un caso, debe ser ante un tribunal, debe haber un superior tribunal, debe haber requisitos propios para que pueda intervenir la Corte. ¿Cuál es el problema en el caso de
Estrada Di Masio que dije anteriormente. Estamos hablando de una provincia, con lo cual ya ahí tenemos un problema de la aplicación del precedente Estrada Di Masio. Es decir, como diría la Corte cuando teníamos una Corte en serio, no se dan las circunstancias del precedente Estrada Di Masio. Este es el primer tema. No se dan las mismas circunstancias. Para que se den las mismas circunstancias, ¿qué hace la Corte? Hace un análisis aplicado, donde, tomando el 1285, elude el 4055 y elude la 24588 y elude el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Lo elude. Y si nosotros tomamos como referencia por qué los ministros de la Corte intervienen en el caso Leovinas, que uno cuando ve la estructura de los fallos de la Corte siempre tiene que ir a la primera parte y decir, bueno, ¿qué dijeron las partes? ¿Qué resolvió el tribunal? ¿Por qué vamos a intervenir? Esa es la parte más importante. ¿Cuál es el fundamento por el cual la Corte se mete? Y el fundamento por el cual la Corte se mete es el artículo 24, inciso séptimo, donde en ninguna parte dice lo que dice la Corte. En ninguna parte. Para eso tiene que recurrir al precedente Estrella Di Masio, inventando una forma de intervención de la Corte. ¿Cómo? Por la ley 48. Es decir, de oficio crea una situación o caso federal sin decir precisamente cuál de los tres incisos y claramente, porque para que suceda esto tiene que haber una decisión contraria y tiene que cumplirse todos los requisitos del recurso extraordinario federal. En este caso, la intervención viene por esa norma del 1285. Cuando yo tengo un caso de un superior tribunal, una decisión final del superior tribunal, es el tribunal de última instancia. Y es la instancia nacional, creada por una norma nacional. Y acá donde está el absurdo, acá donde no se entiende cómo hace esta mezcla de meter una jurisdicción con jueces que han sido nombrados por una autoridad ajena a la nacional para que intervenga en una decisión de la justicia nacional. Esto es Estás como en 20, si, David. bueno, Estás en listo, 20. bueno, Dejamos ahí y le damos ahora el espacio a Emilio. Tiro dos o tres disparadores de cosas que pasaron por el momento. He escuchado decir en público y en privado a Rosati a modo de queja que la corte, le hacen decir a la Corte lo que la política no se pone de acuerdo. Y van tres ejemplos. Ley del Consejo de la Magistratura, ¿se acuerdan que hubo que recomponer la cantidad de miembros? Reajustes jubilatorios y por supuesto traspaso. Y una palabra que dijiste vos que me gusta mucho, porque yo la utilizo, es se puso dogmática. También se puso dogmática en Oliva, ¿no? O sea que el dogmatismo ya viene de hace un tiempito. Dos comentarios acá, José Luis González, cuando hablaba de Emilio, dijo, escuchando al doctor no queda clara la intención de fondo a todo esto. Y cuando hablaba David, esto lo digo para que después contesten, ¿no? Cada uno tiene 10 minutos más. ¿Por qué motivo una causa laboral de la Justicia Nacional debería tramitar en la Justicia Federal? Sé que hay respuestas para eso. Volvemos a poner en el spotlight a Emilio. 10 minutos adicionales para la réplica o ampliación de argumentos. Y después otros 10 para David. Y en el medio, bueno, las preguntas y demás. A ver, primero, vamos a poner, quiero poner en claro algo. Yo, si a mí me preguntan cómo, obviamente nunca lo voy a hacer, cómo hubiera votado yo hubiera votado como Rosencrantz. Pues sí, porque si no, yo acá no estoy haciendo ni buscando justificaciones, digo, esto es lo que la Corte decidió. Yo no estoy de acuerdo con la decisión final, porque coincido con David que un órgano
no federal, para decirlo de alguna manera, no tiene facultades de revisión de un órgano, que no lo es. Claro, con la ley de riesgo pasó, porque las comisiones médicas jurisdiccionales, que eran federales, en su momento la Corte la mandó a ser revisada por la justicia ordinaria. Es decir, las acciones de revisión, ya, pero no importa, eso es historia pasada. Pongo esto, digamos, yo hubiera votado como Rosell. Segundo, en la Constitución del 94 produce por su estatus jurídico lo que se llama la derogación implícita de las normas que no están en consonancia con la Constitución. Es decir, todas aquellas normas que son anteriores a la Constitución del 94, que no, que no están adecuadas a la nueva Constitución, tienen lo que se llama la derogación implícita de las normas superiores sobre las normas inferiores. Vamos a hablar toda la explicación de lo que es el tema de la derogación implícita, pero bueno, entonces, toda la normativa anterior, digamos, sigue vigente en la medida en que se adecúa a lo que dice la nueva Constitución. Después, ¿por qué lo de la justicia federal? Bueno, voy a explicar, tal vez quien litiga en la ciudad de Buenos Aires no está. Los tribunales laborales en el resto del país, hay cuestiones que están encuadradas en el ahora artículo 116 de la Constitución Nacional, por ejemplo, cuando es demandado el Estado Nacional, las cuestiones de almirantazgo y jurisdicción marítima, lo que dice el 116, que tienen, digamos, planteada la excepción de incompetencia, tienen que, en algunos casos se hace de oficio cuando es el Estado Nacional, por ejemplo, el demandado, no tienen competencia para intervenir. Sobre personal embarcado, hay mucha jurisprudencia, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en todas las provincias del litoral, sobre cuándo son competentes y cuándo no, de acuerdo a si la cuestión se plantea con personal embarcado o no embarcado, porque si el personal es embarcado, interviene la justicia federal. Es decir, en el interior, demandas contra obras sociales, como no sé, el IOSFA, se tramitan ante la justicia federal en el interior del país. En la ciudad de Buenos Aires, por la característica de la estructura histórica, esto no sucedía. Entonces, todas esas causas encuadradas en el 116 que están tramitando hoy en la justicia nacional, claramente no pueden tramitar, y coincido, acá hay un gran mamarracho de orden político, es decir, al mamarracho de orden político se suma una decisión de la Corte que es discutible, pero yo acá no vengo a discutir la decisión de la Corte, digo cuáles son los fundamentos que tuvieron. Entonces, en el interior del país tienen claro cuando las cuestiones laborales van a la justicia federal y cuando quedan en la justicia nacional, cosa que en la ciudad de Buenos Aires, por lo que dije, no ocurre. Bueno, a lo de no legislar, creo que te respondió David cuando estableció las facultades reglamentarias, en realidad es una facultad reglamentaria. Ahora, querido Nahuel, yo no creo que vos te hayas quejado con el precedente Bisotti. Y si vos mirás el precedente Bisotti, es un acto legislativo mucho más profundo que este, porque la Corte dijo algo es inconstitucional y creó con el 67% una nueva norma jurídica. Igual estoy en contra de Bisotti, ¿eh? No importa, pero digo, y te diría algo más. En la teoría general del Estado y el derecho, el maestro Kelsen, para que no me digan, no lo voy a citar a Cárcova, con la teoría crítica que ha hecho mucho sobre el tema de la interpretación jurídica y que las normas son las que surgen de la interpretación judicial y que todo acto jurisprudencial es un acto legislativo. El maestro Kelsen dice que toda decisión judicial es un acto legislativo. Pero, a ver, en este marco, en este escaso tiempo, hacer una discusión profunda de esto que yo estoy diciendo absolutamente no es sencillo. Simplemente es... te diría algo que decía Cosio, que era marxista, ¿no? Él decía que era marxista. Las normas a nosotros nos han metido en la cabeza algo que se ha trasladado en el tiempo, lo de Montesquieu y demás, de que el juez es la boca de la ley, como si la norma jurídica es una cosa
que está en el texto inmóvil. Miren, las normas jurídicas no existen. Existen la interpretación de la norma jurídica en cualquier juicio y en cualquier circunstancia. La norma jurídica que llega al justiciable es la norma jurídica interpretada, no la del código, que es es un mero enunciado general. Y ahí lo estoy citando acá. Entonces, la discusión es mucho más profunda para decir, no es un acto, tendríamos que hacer un evento muy largo con una discusión muy larga. Yo simplemente digo, estando de acuerdo con la posición de Rosenkrantz, y yo estoy convencido de que no debería el Tribunal Superior de la Ciudad, por lo que planteó David, porque son dos estructuras totalmente distintas. Digo, cuando fue lo de las comisiones médicas, que es un órgano federal y que revisaba la provincia, ahí no hubo problema. Estoy hablando antes de las últimas leyes, porque después hay una norma y podemos decir que la norma suple. Estoy hablando de los viejos fallos originales de la Corte en los primeros años de este siglo. Entonces, más allá de eso, algunas respuestas te las dio David. Es una solución inadecuada para un problema que también ciertamente subsiste. No coincido con David en esto, o sea, estamos en claro que la Ciudad de Buenos Aires, no es que no coincido, pero la solución es distinta. La Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, eso está claro, porque si no tendría que haberse seguido el procedimiento del artículo. El 129, la propia Corte lo interpreta y dice que tiene un estatus jurídico distinto. Y el propio, y Duhalde, que luego, digamos, dicta un decreto modificando la ley de coparticipación, que es el mismo decreto que dicta Fernández para modificar el grado, el porcentaje de participación, que modifica Fernández al modificar el porcentaje de coparticipación de la provincia y la ciudad, diciendo que, bueno, que la ley de coparticipación es anterior y que la norma, la Constitución del 94 implica una modificación y le da a la provincia, a la ciudad, el mismo estatus que una provincia funcionalmente. ¿Es una provincia? No es una provincia. ¿Qué es? Bueno, la Corte le dio ese nombre, pero es más, si nosotros nos ponemos a mirar, y perdóname, ¿no? Cuando la legislatura de la provincia de Buenos Aires dictó la norma en 1880, que dice cedo la ciudad de Buenos Aires, si nos vamos a poner en estricto, el gobierno de la ciudad, el gobierno federal, se había ido de la ciudad al pueblo de Belgrano, escapando de los rifleros ahora se me hizo una nube con el amigo que tiene la culpa de todo, porque fue derrotado por Roca. ¿Me explico? O sea, la ciudad no era, les pido, lean en la norma de la ciudad, dice cedo la ciudad de Buenos Aires, con suerte llegaba a Retiro la ciudad de Buenos Aires, era el sur de la ciudad y Retiro, con lo cual todo lo que vino, es decir, hay una dinámica en el paso del tiempo que la Constitución del 94 genera una modificación, y sostenernos sobre lo anterior a un acto constitucional, a una norma constitucional, a una reforma muy profunda de la Constitución, como fue la del 94, me parece absurdo. Las normas que dictadas con anterioridad, que se contraponen a la Constitución del 94, no tiene razón de ser. ¿Quieren que le diga más? Alguna vez dije, para horror de muchos, que para mí hasta el 94 la Constitución vigente era la del 49, porque era absurdo que una Constitución hubiera sido derogada por un decreto de un gobierno de facto. Ahora, con la del 94 no tengo nada que decir. ¿Por qué? Porque fue sancionada por un constituyente. El artículo 14 bis está sancionado por una constituyente que llamó un gobierno de facto. Y los constitucionalistas me hablan de digamos, de la ratificación, porque en la del 94 no dijeron nada, dijeron, bueno, hay una ratificación implícita, no dijeron nada sobre el 14 bis. Esa norma fue dictada en el 58 o 57, ahora no me acuerdo. 57. La Constitución. Entonces, a ver, la Constitución del 94 produce un cambio muy profundo y hay que el poder político se tiene que poner de acuerdo. La Corte no puede tomar decisiones absurdas. Pero sí creo que es hora de que los políticos se pongan de acuerdo, lleguen a una solución y que la justicia de la ciudad de Buenos Aires resuelva los conflictos de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires financiada por los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Porque, como dijo David, también hay un problema de asignación de recursos.
Perfecto, Emilio. Ya te acuerdo, me acuerdo con Dale. el subsidio de los subtes, cuando la presidenta Kirchner dijo que no podía ser que un jujeño financiara el subsidio de los subtes. Bueno, yo digo, ese jujeño tampoco tiene que financiar la resolución de una controversia de un desalojo en la ciudad de Buenos Aires. Son dos planos distintos, nada más. Muchas gracias. David Duarte, el micrófono es tuyo. Bueno, primero y principal, yo insistiría en el artículo 129, segundo párrafo, que dice expresamente, una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación. Ese párrafo, claramente, me está diciendo que no es ni el Ejecutivo ni la Corte los que tienen que hacerlo, sino una ley. Debe garantizar esto. Y este es el meollo de toda la cuestión, porque se aferran en el primer párrafo del 129 de la Constitución Nacional. Y acá no estamos hablando de leyes anteriores a la Constitución del 94. Y hay una cuestión interesante en ese relato de que un bando militar derogue la Constitución del 49, porque también, después de Onganía, en el periodo Onganía-Levi-Lanuse, también tocan la Constitución. Y le doy un dato de color. En febrero de 1976, antes del golpe de Estado, el decreto 629 ordenaba la necesidad de la sanción de una ley para la necesidad de reforma constitucional, señalando esto que estamos comentando, que comentó Emilio y que comenté yo. Exactamente lo mismo, que era una constitución que tenía problemas porque había sido intervenida por gobiernos de facto. Pero claro, viene el golpe de Estado y ese decreto quedó en la nada. La reforma del 94 se discuten otros temas. Se discuten y se rediscuten y obviamente hay intereses duros, ¿no?, de poder, donde hay ciertas cosas, ciertos artículos de la Constitución que son inviolables, que son intocables y que obviamente uno podría decir, bueno, son normas rígidas que no pueden ser motivos de, pero no está, y la necesidad de reforma no era tan clara en estos aspectos como los tratados internacionales de derechos humanos, es decir, hay un montón de cosas ahí que se hizo en el 94 que uno podría discutir, pero es una constituyente. Y eso, bueno, más allá de todo eso, hoy discutirlo no tiene sentido. Lo había discutido Badeni en su momento. Pero lo cierto es que el propio 129, en el segundo párrafo, me está dando la pauta de que es una ley la que debe fijar los intereses de la nación en el espacio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Respecto a los alcances de la justicia nacional, hay dos cositas que quisiera decir y que tienen que ver con este espacio, digamos, territorial. Por eso yo decía, bueno, podría eventualmente una decisión del interés nacional de trasladar la capital a un lugar por ejemplo, un puerto de agua profunda, un puerto que realmente pueda salir por allí y sea necesario, como en su momento se hablaba de Viedma, o se hablaba, hay muchos países que han hecho traslado de capital. Sin ir más lejos, Brasil originariamente era Salvador de Bahía, luego fue Río de Janeiro y por último Brasilia. Ahí ese diseño de Le Corbusier, donde tenemos una ciudad fría, pero es una ciudad-estado y es la capital de Brasil, fíjense el semejante territorio que tiene, cantidad de habitantes, se trasladó la capital a Brasilia. Es decir, esa es una decisión política, no es otra cosa. Acá el problema que yo planteo es qué le pasa al abogado de a pie. O sea, ¿cuál es el problema que tiene hoy en día? Y en el comentario que hice en su momento y que sugerí, ¿no? ¿Qué es lo que se podía hacer? Yo decía, bueno, pero a ver, por un lado, el juez al cual yo le voy a recurrir tiene una norma procesal y no tiene el fallo Levinas. Tiene el Código Procesal Civil y Comercial y la 18345
artículo 155 que remite supletoriamente y que por lo tanto ese es el procedimiento. Pero también tengo el fallo Levinas que me impone un procedimiento que no es el propio. ¿Cuál es el paso a seguir? Yo lo escribí y lo digo aquí públicamente. En mi opinión, hay que hacer las dos cosas. Yo sé que es un dislate, que es innecesario, pero yo plantearía cómo, si no existiera el fallo Levina, lo planteo ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, pero también, dado el caso, plantear ante el Superior Tribunal de la Ciudad. Y en ambos hacer esta advertencia, señalando cuáles son los problemas y los obstáculos legales que tenemos. Y, por último, decir que en el hipotético caso que vuestra señoría tiene improcedente, lo que fuere, que las costas sean por su orden o que sea sin costas, por lo confuso, lo raro y además porque no hay fundamento normativo. Me podrán decir, el fundamento de la propia Constitución, sí, pero la Constitución me genera una ambigüedad y una necesidad de tener que exigir al Congreso de la Nación instrumentar esto. Y esto es lo que a mí me genera dudas. Respecto de que en su momento, cuando Emilio señalaba lo de las mayorías, y si ese eventual mayoría, que, a ver, lo tenemos con, por ejemplo, el caso Orellano en materia de huelga. ¿Cómo se integró la mayoría en Orellano? ¿Tenemos esa mayoría? Es decir, esta es una pregunta que podemos hacernos. Obviamente que no, en ese momento, si es mayoría, es la doctrina de la Corte, pero el tema es la nueva integración. Resulta que hoy, la comisión de acuerdo elevó al recinto el rechazo del nombramiento de este García juez que Mancilla. juró García Mancilla. Es decir, lo mandan al recinto. ¿Qué va a resultar de eso? No se sabe. Pero la incertidumbre jurídica que genera esto es problemática, porque uno podría pensar, bueno, García Mancilla puede acompañar esto. Bueno, no lo va a acompañar o no va a estar. Y si está, es posible que estemos pensando que va a acompañar el voto de los dos que quedan o se va al voto de Rosenkrantz. No lo sé. Lo que sí sé es que hay una incertidumbre jurídica muy grande y que por eso yo, en mi opinión, sugiero eso, de buscar la forma de plantear las dos cosas, porque uno se puede poner la camiseta desde una posición, pero cuando uno representa al justiciable, representa a una de las partes, no le puede hacer correr el riesgo por el mero prurito jurídico de discutir jurídicamente, porque eso lo podemos hacer acá, pero en un expediente, en una causa y un escrito, es otra cosa. Ahí tenemos que tener una responsabilidad profesional muy grande. No voy a dar los nombres, pero hablando con un señor millonario, dueño de una empresa, estábamos en un casamiento charlando en la mesa, y él me dice, pero que es una barbaridad. Dos tipos me hicieron pagar el depósito en la corte y la corte me planchó. Yo quería arreglar de entrada, pero estos querían mantener ese criterio porque querían que la corte dijera una determinada cosa. Entonces, claro, yo primero le pregunté qué tema, segundo le pregunté quién eran esos abogados, claro, eran juristas encumbrados. Y yo digo, ah, mira vos, le hace al cliente, le hace pagar el depósito del 285 ante la corte solamente por el prurito de vamos a ver qué nos dice y vamos a jugarnos por acá. A ver, acá hay dos cosas, es decir, ideológicamente uno puede sostener las ideas y sostenerla hasta como diría Alma Fuerte, ¿no? Pio avanti. Bueno, uno la sostiene a muerte, pero cuando estamos representando a alguien, estamos en otro terreno. Y esto creo que es una responsabilidad que debemos tener frente al justiciable nosotros como abogados. Esto es mi reflexión final. Por otro lado, hay algo que sí me interesaría salir por alguien que en el chat puso por qué, o sea, hizo la pregunta al revés, digamos, de cómo está planteado. Sí. Es decir, ¿por qué la justicia nacional debe intervenir o la justicia federal debe intervenir en temas de derecho común? Bueno, porque la estructura
es todo lo que estamos diciendo. Es decir, hay una estructura de reparto jurisdiccional que ha creado esa forma. ¿Y por qué la ha creado? Porque es el territorio de la capital federal y donde allí, en ese territorio, se juegan los intereses de la nación. Esa es la respuesta sencilla y correcta. Ahora, nosotros tenemos allí varios problemas y lo menciono y he visto algunas provincias que han intervenido en temas sindicales. Nosotros tenemos un procedimiento por el cual la ley sindical, por el artículo 62, el recurso se presenta ante la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la personería jurídica de los gremios la otorga el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y frente a eso, obviamente, es la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo la que juzga estos temas. Puede pasar, por ejemplo, cuestiones electorales en cualquier parte del país. Un problema electoral es de derecho común o es electoral, digo, sindical, o es federal. Es federal solamente cuando interviene el Ministerio de Trabajo. Si el conflicto es entre una lista y la Junta Electoral, ese conflicto es de derecho común, es de la justicia provincial. Estoy dando ejemplos, ¿no? De cuándo interviene y cuándo no interviene. Toda la discusión de personería gremial tiene que ir a la justicia nacional. Los conflictos estos, y hemos tenido muchísimo de esto, y que siempre la competencia se ha resuelto, un caso, por ejemplo, la creación de un nuevo sindicato, creo que era la Universidad Católica de Santa Fe, si no me recuerdo mal, creo que era eso. Se creó es decir, estaba UTEDIC y un sindicato de trabajadores de la educación terciaria en Santa Fe. Bueno, ahí la discusión era si intervenía la justicia local o la justicia nacional. Interviene la justicia nacional, ¿y por qué? Pero porque intervino el Ministerio de Trabajo de la Nación. Tenemos otros casos, la ejecución de multas de policía de trabajo de la Nación. No nos olvidemos que tenemos la ley convenio 25212, pero también tenemos la ley 25877 que establece algunas herramientas por las cuales el Ministerio de Trabajo puede aplicar sanciones en otras jurisdicciones. Es decir, hay un montón de cuestiones allí que se genera entre justicia nacional o justicia federal y la justicia provincial. Esto obviamente, ¿cómo se determina? Según que las personas o las cosas caigan en una u otra. Es así de sencillo, no hay demasiada vuelta con esto. Por eso, para avanzar sobre esto, es decir, para que haya una justicia laboral local, no puede el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avanzar en la creación en tanto y en cuanto no se haya modificado legalmente los intereses de la nación en ese territorio. Esto es para cerrar el por qué yo insisto en el segundo párrafo del artículo 129 de la Constitución Nacional. ¿Me Muchas permitís gracias, una David. cosa? ¿Me permitís Emilio, sí, una tenés sola, vos un minuto, una una sola reflexión cosa? de Rápido. cierre. Esto último que dijo David es cuando yo dije el 116 de la Constitución. Es decir, lo que él está planteando es esto. Hay cosas donde la justicia territorial no puede intervenir o por razones normativas, por lo cual tiene que haber una justicia laboral, si se produce la transferencia, una justicia residual laboral. Es decir, tiene que haber una justicia en el marco de la justicia federal federal que resuelva estas cuestiones, que tiene que ser propia, no solo el derecho al trabajo civil y comercial. Pero claro, el artículo 7 de la ley 7 creó todos los fueros, no creó solo el laboral. Porque si no, nos quedamos con lo laboral. Creó todos los fueros, están todos los fueros creados en la ciudad. Lo cual, digo, sin ninguna estadística y demás. Y segundo, el artículo 129 no dice que tiene razón David que tiene que salvaguardar los intereses del Estado federal. Pero cuidado, no dice que no le asigna el carácter de capital de la ciudad, le asigna un carácter a la ciudad donde reside el gobierno federal. Si el gobierno federal se trasladara, el carácter del 129 se mantiene. Por eso la discusión es mucho más amplia que discutir el fallo. A ver, esto a lo que plantea David es mucho más allá de las discusiones que podamos tener, si los muchachos de las cámaras se dejan de jorobar
y aceptan que las reglas del juego son estas y le aceptan el recurso a la gente, esto se simplifica. Si no, hay que hacer lo que dice David. Exactamente lo que dice David. En un trabajo que publiqué en mi criterio y te dije más o menos lo mismo. Pero, a ver, flaco, ya está. No te gusta, yo no estoy de acuerdo, pero para el tipo que litiga, no lo compliquemos, discúlpenme, yo sé que no tengo que decir mala palabra, no lo compliquemos con las pelotudeces nuestras y el orgullo nuestro. Flaco, ya está. Sí creo que cuando es, por ejemplo, demandado el Estado Nacional, no puede ir al Tribunal Superior de la Ciudad. Esto la Corte lo va a tener que definir. ¿Por qué? Porque el Tribunal Superior de la Ciudad no puede intervenir en el caso que el demandado sea el Estado Nacional. Digamos, los casos donde entra el 116. Donde encuentra el 116, el Tribunal Superior no puede intervenir, porque es un tribunal estadual. Es decir, el caso deja abierto muchas aristas de confusión, y yo acepto esto, que es así. Por eso digo, estoy de acuerdo más con Rosenkranz que con la definición del lugar. Ahora, así como está la cosa, no lo jodamos al pobre abogado que litiga, al tipo que lucha todos los días para ganarse el mango, obligándolo a hacer cosas, queja, depósito, flaco, ya está. Estamos hablando de recursos extraordinarios solamente. No lo joda, ¿qué va a hacer por la ciudad y que vaya a la justicia federal? ¿Qué va a hacer? Discúlpenme, las mismas puteadas tuvieron los abogados cuando se editó Estrada de Di Mayo, porque los abogados de la provincia estaban acostumbrados que contra el fallo de Cámara iban, y ahora tenían que pasar por el Tribunal Superior de cada provincia. Es la misma puteada, pero es la triste y dura realidad. Yo no es que esté de acuerdo con el fallo, estoy de acuerdo con Rosenkranz, pero sí digo que hay una situación de hecho que nos guste o no nos guste, está, y tenemos que hacernos. Si después la Corte cambia el criterio, veremos qué pasa. Pero no lo metamos al pobre abogado que litiga, no lo metan en una batalla que el pobre tipo lo que quiere es terminar el pleito y cobrar sus honorarios, nada más. Bueno, Emilio, te tiro una frase ahí nomás. Vamos a tener 2 años más de TCJ mínimo y además no está en condiciones hoy el TCJ. Bueno, parece que hay un nuevo miembro de la Secretaría Laboral del TCJ conocido por los que litigamos en la Justicia Nacional del Trabajo. Vamos a ver qué pasa, capaz que sale Pero esto mañana. no es solo laboral, Nahuel. No nos Sí, quedamos en lo laboral. Esto es para todo, primero. para todo, para todo. Segundo, 2 años, qué suerte. En la provincia de Buenos Aires son 5 años un paso por la Corte de la provincia. Bueno, yo digo 2 años, mínimo. si son 2 años, tirá fuegos artificiales. pero Porque en la son provincia 2 son años 5 que años. se suman a la tramitación que ya tuvo en primera y segunda instancia laboral. Claro. Sí. Y eso pasa en la Eh, provincia de Buenos Aires, y David. además la Corte también tiene atraso. La Corte Nacional tiene atraso porque se mete en materia de derecho común que Que no no tiene que debería. meterse. Sí. Este es el gran problema. A ver, cuando se creó los tribunales de casación, pasó lo mismo. Es decir, crearon los tribunales de casación ¿para qué? Para dilatar la tramitación de las causas. Y acá está pasando lo mismo. Estoy tirando la pelota a la tribuna. Estoy tirando la pelota a la tribuna en vez de ponerme a jugar el partido. Y la Corte, si hiciera lo que tiene que hacer, que es intervenir en caso federal, salvo que sea, como decía en su momento, los grandes doctrinarios, Palacio, ¿cómo es que se llama este? Ahora no me acuerdo. El tema es, tiene que intervenir solamente en caso federal y el tema de arbitrariedad es excepcional. Yo no me puedo estar definiendo el alcance del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, el Totalmente. alcance del artículo 54, 59 y 174 de la Ley de Sociedades. A ver, la Corte se pone a trabajar en temas que son propios del derecho común. Entonces, ahí es donde tenemos un gran problema. Ahí sí hay un criterio por parte de la Corte de meterse en lo que es facultades propias de las provincias. Es decir, las provincias tienen su propia doctrina, tienen su propio criterio, más en el caso de la provincia de Buenos Aires, que tiene doctrina legal. Y después te viene la Corte que de un plumazo te borra algo que ha sido construido en una jurisdicción que no ha delegado esa facultad. No la Por ha eso, delegado. por eso, David, Este es el gran problema que tenemos. David, por eso la Corte de la Provincia de Buenos Aires dice que en cuestiones de derecho común no sigue a la Corte Federal, salvo que le revoquen una sentencia. Muy bueno. David, Emilio, estamos llegando a la hora y media. Les cuento un dato de color.
no se desconectó nadie. 50 personas atentísimas al debate, eran más, pero porque ustedes saben, por cuestiones de seguridad y para evitar hackeos, rechazamos un montón que no tenían nombre y apellido. Pero acá, bueno, muy atentos. Yo voy a hacer una apreciación personal. Como ustedes dos saben mucho, en el chat la gente escuchó más de lo que comentó, ¿eh? Porque creo que son muy sólidos ambos. Y reitero, para nosotros es un honor. Hago el cierre formal. Para la Asociación de Abogados del Fuero también es un honor. Hoy somos la asociación de abogados más grande del país, con 3.600 colegas, y esto les aclaro, se va a reiterar. Ya muchos judiciales me pidieron el video, y saludo a toda la gente que está ahí presente. Ahí veo a la doctora Póbolo de San Isidro, un saludo grande. A la doctora Rosenberg también de Microjuris, una amiga. Y creo que estaba la doctora Fabier por ahí, en un momento la vi. Le agradezco especialmente a la doctora María Soledad Mato, que es quien moderó conmigo. Ahí veo a la doctora Pérez del Viso de San Luis, otra amiga. Bueno, al doctor Oscar Cuartango, que estuvo ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, un abrazo a todos, porque hay un montón. Realmente ha sido un éxito. Esto va a ser subido. Jimena Paula Gómez. ¿Quién más? Viviana Díaz, otra amiga, Silvia Ventos. Saludos para todos ellos. Un abrazo grande, y han enaltecido hoy el debate jurídico. Acá muy buenas repercusiones en el chat. Saludos para todos. Muchas gracias. Que tengan buen día, buena vida. Chao. Gracias, siempre un Gracias. gusto discutir con David. Hasta luego.